Seguimos con la segunda clase. Entonces decíamos que cómo vamos a organizar cómo vamos a formular y organizar las preguntas, ¿no? Yo tomo a Erickson porque Erickson ha sido uno de los grandes entrevistadores norteamericanos, muy estudiado por algunos psiquiatras, porque además él trabajó mucho la técnica de hipnosis, y los seguidores de Erickson, porque Erickson prácticamente no escribía, sino que sus seguidores hablaban de él, dicen que él tenía la capacidad de ubicarse en las características del sujeto que tenía al frente y sobre esa base, digamos, generaba un nivel de entrevista única. Por eso ellos han tomado y dicen que él empezaba reconociendo las quejas iniciales del paciente, usando las propias palabras del paciente, desde allí a ampliar los conceptos y guiando el flujo de la entrevista en forma espontánea hacia las áreas que necesitan una exploración más cuidadosa. Erickson es muy estudiado en nuestro campo, como les decía. ¿Cómo debemos nosotros formular y organizar las preguntas? Bueno, el primer punto, los elementos que tenemos que tener en cuenta es el manejo del silencio. El silencio es una herramienta para nosotros, porque así como el silencio nos genera situación inoportuna, estar frente a alguien que no conocemos en silencio es insoportable. Solamente se soporta en viejas parejas como la mía, que tenemos varios años y podemos estar en silencio, pero no es fácil. Entonces nosotros tenemos que usarlo como herramienta. A veces mantener el silencio hace que el otro, en la comodidad del otro, haga que el otro hable más de lo que debería, digamos. Las preguntas deben ser abiertas, nosotros tenemos que manejarnos con un lenguaje sencillo y no técnico. Siempre tenemos que cotejar interpretaciones y chequear la interpretación del sujeto, me refiero. Y por supuesto tener en cuenta el aviso de cierre de la entrevista y el tiempo de duración. La comunicación terapéutica que se genera está basada en una serie de principios. El primer principio es que nosotros debemos trabajar sobre la comprensión del problema que el sujeto tiene, ¿no es cierto? Para despejar también ansiedades, temores de muerte, por ejemplo. Es muy importante trabajar sobre la comprensión del problema de lo que le sucede al sujeto. ¿Por qué tiene tal síntoma? ¿Por qué por qué vive de tal modo tal situación? ¿No es cierto? Y acá es muy importante usar las palabras del propio paciente. Y también el manejo del tiempo y de la espera, ¿no? Donde a veces tenemos que preguntar si hay algo más que él no nos haya dicho. Buscar indicios se refiere a tener un manejo de la entrevista con el silencio que a veces nos posibilite que el sujeto diga algo más de lo que tiene. Fíjense en esta entrevista que le hace un médico a una paciente. Miren qué interesante cómo él maneja el diálogo. Hola Lorena, ¿cuál es la molestia que te ha traído a la consulta? Me duele la garganta, doctor. ¿Desde cuándo te duele? Desde hace como una semana. ¿Algún otro síntoma? No exactamente, le dice la paciente. O sea, esa respuesta oculta algo que ella no está pudiendo expresar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el médico frente a ese no exactamente? Repite y le dice no exactamente y se queda en silencio, para que esta paciente pueda verbalizar lo que no está verbalizando. Todo esto hace al ambiente de confianza que nosotros tenemos que tratar de generar con nuestros pacientes, ¿no es cierto? Por eso también decimos que al final siempre el paciente tiene que salir con algo positivo de cada consulta y que esto en la medicina no se convierta solamente en la entrega de un medicamento, sino algo positivo, que pudo entender mejor lo que le pasa, que lo que le pasa no le va a quitar la vida, que lo que le pasa va a necesitar de un aprendizaje de él. Eso es salir con algo positivo. También tenemos que tener en cuenta los pacientes problemáticos. Cada paciente tiene una característica. Ojalá nunca tengamos pacientes problemáticos, pero a veces nos aparece un paciente agresivo o seductor o demandante o inquisitivo. El inquisitivo es ese que quiere indagar sobre nuestra vida en vez de trabajar sobre lo que le está pasando a él, ¿no? Y acá nosotros siempre tenemos que reorientar la entrevista hacia lo que le pasa al sujeto, ¿no? Si él nos pregunta sobre nuestra familia, nosotros llevarlo hacia la familia de él, ¿no es cierto? Paciente sumiso, paciente con familias problemáticas. Esto que yo digo a veces, que me ha tocado recorrer consultorios en distintos lugares de esta ciudad
y la verdad que hay lugares donde las familias son muy problemáticas, a tal punto que los médicos omiten decir que está muerto el paciente para evitar problemas con la familia. Imagínense lo que le estoy diciendo, ¿no? Bueno, el encuadre tiene que ver con una serie de características que hacen a la entrevista y que nosotros la tenemos que tener en claro, porque no puede haber entrevista sin encuadre. El encuadre tiene que ver con el tiempo de duración de la entrevista, con el espacio o lugar donde se realiza, con la consigna que nosotros usamos para entrevistar, con los objetivos que pretendemos llevar a cabo, la claridad en los roles diferenciados entre el entrevistador y el entrevistado, el modo de registro y la devolución o cierre. Nosotros decíamos que una duración no debe ser mayor a 60 minutos ni menor a 30, pero sabemos que hay entrevistadores con gran destreza, ¿no es cierto?, que son capaces de en 15 minutos sacar todos los datos. De todos modos, en general no se le llama entrevista cuando tiene menos de 30 minutos. El contexto también es fundamental y el contexto lo construimos nosotros. Como yo les decía, yo recorrí los 98 centros de salud de la ciudad de Córdoba y es increíble cómo en algunos centros los propios profesionales de la salud los adecúan y le ponen cortina y le ponen color, y otros que no le dan ninguna importancia, ¿no? Es fundamental el contexto, ¿no? El contexto no es solamente cómo es la sala de espera y el consultorio, sino también el tiempo de espera y la atención administrativa. Ojo con eso, que puede cambiar totalmente la perspectiva de un médico, ¿no? Y, por supuesto, el espacio físico, el consultorio, la sala de internación. Miren, hay consultorios que Dios me libre y me guarde, ¿no? Obviamente que uno tiene que tener recursos para generar un consultorio de esta naturaleza, ¿no es cierto? Pero eso no implica que no hagamos el esfuerzo de buscar un lugar agradable, ¿no es cierto?, en donde la persona pueda sentirse cómoda, ¿no? Y nosotros también trabajando, ¿no? Un tema a tener en cuenta es cómo ubicamos el escritorio. Esto no es una soncera. Fíjense, este escritorio tiene la puerta más cerca para el profesional que este. Este escritorio está bien ubicado. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente problemático, agresivo o lo que sea, no recordemos muertes que han ocurrido de profesionales en Córdoba por esta situación, no es lo mismo tener la puerta cercana al lugar, al espacio del entrevistador, que lejana, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? La consigna es cómo nosotros iniciamos la entrevista. La consigna, digamos, no puede no haber consigna, ni tampoco tener una complejidad que el paciente ni la entienda. A veces, por ejemplo, nosotros podemos usar, bueno, ¿qué le anda pasando? O cuénteme qué lo trajo a la consulta. Ese modo formulado cordial, después de las presentaciones, ojo, después que el tipo sepa quién soy yo, digamos, que lo está atendiendo, ¿no es cierto?, es fundamental para llevar a cabo la entrevista y el objetivo. Recordemos siempre que el objetivo principal es el diagnóstico médico para elaborar el plan terapéutico, pero que hay una serie de objetivos menores que tienen que ver también con por ejemplo, conocer el sujeto, su entorno, evaluar la comprensión del sujeto para ver si va a poder llevar a cabo el tratamiento elegido, conocer el acompañamiento familiar, reconocer la capacidad de recursos que no son solamente económicos, sino intelectuales, sociales. Por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar a mujeres violentadas de pareja, en donde si nosotros no tenemos una red social de apoyo, ¿qué le vamos a sugerir? Que haga la denuncia para que termine muerta. Bueno, por ejemplo, el otro tema dentro del encuadre es tener en cuenta el rol. Nosotros no podemos perder el rol de entrevistador. Lo mismo que el paciente de paciente, ¿no? En este punto hay que ser cuidadoso con el voceo, con el manejo de ciertos apelativos, viejita, mamita, cosas que no son buenas usar en una entrevista para que no se pierda el rol, para que no se confunda el rol. Yo no soy amigo de esta persona, sino que soy un profesional que voy a tratar de llevarlo a un buen diagnóstico para un buen proceso terapéutico, ¿no? Y por lo tanto tengo que ser cuidadoso en cómo lo manejo. El registro igual. Yo si bien les he dicho que hay que estar atento en la entrevista, el registro también lo tenemos que tener en cuenta porque nuestra memoria tiene un tiempo, digamos. Entonces, si en una primera entrevista no tomamos al menos algunas notas de algunas cosas y por supuesto después que se ve el paciente elaboramos bien el informe, es altamente probable que nos olvidemos después de lo que tenemos que poner, ¿no? Siempre acuérdense que es con puño y letra, ¿no es cierto?, del
profesional tratante, con letra que sea legible, y si quedan lugares libres, recordar, cerrarlo para evitar, digamos, que se pueda incorporar cualquier otra cuestión y de esa manera cuidarnos para los juicios de mala praxis, ¿no? Bueno, la historia clínica no voy a abundar en esto, hay distintos modelos, ¿no es cierto?, de cómo se llevan a cabo, pero en definitiva en la anamnesis tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y la devolución, que no necesariamente la devolución termina con un diagnóstico. A veces sí, porque a veces nosotros terminamos la entrevista y podemos llegar a un diagnóstico, otras veces no. Otras veces puede ser ayudarlo a comprender el problema que tiene el sujeto y la cantidad de estudios que va a tener que llevar a cabo. O sea, la devolución es el cierre de la entrevista, ¿no? Que de alguna manera ayuda a que el paciente prevea que está por terminar, ¿no es cierto? Y como les decía, no es sinónimo de diagnóstico, ¿no? Sí, el cierre también nos posibilita a nosotros si tenemos que hablar con la familia o no, si solamente queda en el espacio médico-paciente, ¿no es cierto? Tiene que ver con estas cuestiones y normalmente podemos usar como consigna de cierre, bueno, de lo que me ha contado opino que, por lo que sé hasta ahora me parece que, siempre manejar la expectativa, ¿no? Miren, el uso de la palabra opino o me parece hace que uno baje la expectativa con respecto a lo que nosotros tenemos como rol de médico, ¿no? Además que no tenemos todas las respuestas en un primer momento, quizás, ¿no? En síntesis, escuchar, preguntar, observar, entrevista, anamnesis, para luego pasar al examen. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed. Muchas gracias.